Gloria a Dios. Vamos esta noche a abrir las Sagradas Escrituras según el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos a meditar bajo el tema la necesidad de orar. Qué bueno que el Señor nos regala estos temas maravillosos, ¿verdad? Nuestros programas que están allí pues son de oración. Y si la iglesia ora, una iglesia que está de rodillas va a estar de pie ante las circunstancias difíciles. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que tiene Biblia, estudios, una iglesia que está firme ante las acechanzas del diablo. Amén, iglesia. Lucas 18, capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gloria a Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Diga conmigo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Soberano Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo que está en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora por su amor y su misericordia, su perdón. Gracias por permitirnos llegar a su casa para poder, Señor, alimentarnos, fortalecernos y alientarnos en ella. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, háblanos a nuestras vidas. Pasa un carbón encendido sobre mis labios para así poder anunciar su palabra tal como está escrita y usted quiere transmitirla. Gracias, Padre. Amén. Diga conmigo, la necesidad de orar. Voltea a ver a su hermano que está a la par. Tú tienes una gran necesidad, dígale. Y esa necesidad es de orar. Aunque lo haga, no importa. Usted dígale, hay una gran necesidad en nuestras vidas y es la necesidad de orar. Jovencitos, voltea a ver a Carlitos allá a Maydelin. Y Carlitos, dígale a Maydelin, tienes una necesidad muy grande y es la necesidad de orar. Amén, hermanos. Mire que Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 32, versículo 33 y 34 nos habla. Mire qué hermoso. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Mire, ¿por qué conocían a Cristo, cree usted? Porque Él era un hombre de oración. Era un hombre que tenía una relación con su Padre, hermano, que a continuación vamos a verlo. Quise tomar los mejores ejemplos de la Biblia para que nosotros nos exhortemos esta noche a sí mismo y veamos cómo el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, tenía una relación muy estrecha en ese aspecto de oración. Siempre para tomar una decisión, para hablarle a la gente, para ir a hacer un milagro, para ir a imponer las manos, para tomar cualquier decisión que fuera, Él siempre pedía la voluntad a su Padre. Esto es muy interesante, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho acerca de la necesidad de orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Diga conmigo, ¿cuándo debo orar? En todo tiempo. Ahora, Jesús no era solo divino. Diga conmigo, Jesús no era solo divino. También era hombre. Él sentía, se cansaba, tenía hambre, le daba sed, tenía sueño. Él era igual que nosotros. Él se cansaba de las grandes caminatas que hacía por predicar la palabra del Señor. Él llegaba exhausto a su casa, pero asimismo Él no iba y agarraba una colcha y se abojotaba a pie a cabeza. No, él más, llegaba a la casa y tal vez le decía a María, madre, ya vengo, y se iba al monte Getsemaní a orar. Esa era su casa. Tal vez solo iba a comer y iba a orar. ¿Por qué? Porque tenía una prioridad y era la oración. Amén, hermanos. Entonces Jesús no era solo divino, también era humano. Diga conmigo, también era humano. Así es, también no se quería levantar por las mañanas. Así como nos pasa a nosotros. Ay, estoy cansado, ¿me entiende? A veces yo tiro un pie y tiro el otro, me quedo ahí, estoy mareado, el dolor de cabeza, me siento exhausto y aquello terrible. Así mismo, no, carne, te venzo en el nombre de Jesús y me levanto.
y me vengo tal vez aquí, me postro al altar y así mismo empiezo a orar. Cuando acuerdo, empiezan mis cargas a desaparecer y empieza todo aquello. Razón tuvo Cristo decirlo: vengan a mí todos los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Qué maravilloso, hermano. Hemos tenido un tiempo de espiritualidad continuo en esta casa, y es cuando más fuerte me he sentido espiritualmente hablando. Aunque este cuerpo se sienta exhausto, que ya se sienta que ya no quiere ni caminar, ni quererse, a veces hasta agarrado estoy de un lado, pero ¿qué importa? Este cuerpo así mismo tiene que desaparecer de esta tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma, el espíritu es lo mejor que tenemos. Amén, hermanos. Así que Cristo también era humano. Él se sentía triste muchas veces, así mismo alegre. Él lloraba, él reía, él era humano. Así que después de los días, de largos días, de agotar los días Cristo trabajando, oraba a su Padre. Sí, claramente dije: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los endemoniados porque le conocían. Cristo, después de todo esto, hermano, después de estarle predicando a 5,000 personas, 25,000, 35,000, de darle de comer, era un trabajo tremendo. Después de caminar, hermano, no crea que andaba en buenos carros con aire acondicionado, no crea, hermano, que andaba con buenos zapatos de marca, que andaba con buenos tenis para no sentir las piedras. No, hermano, no tenía todas esas comodidades. Pero Cristo se sacrificó por amor a usted y a mí, pero tenía una estrecha relación con Dios, que era con la oración. Amén, hermano. Cristo, siendo 100% Dios, sintió necesidad de orar. Qué interesante. Si Jesús tuvo necesidad de orar, hermanos amados, nosotros, que no somos dioses, si el Hijo de Dios sintió necesidad de orar, hermano, yo me he decepcionado con muchos. No les gusta orar. Muchos no pueden ni orar. Cuando se les escucha aquí, no pueden ni orar. ¿Sabe por qué? Porque no hablan con Dios. No pueden tener una conversación con Dios. Qué triste. ¿Cómo se ha de sentir Dios tener hijos que no le sepan hablar? Amén, hermano. Usted se sintiera mal de tener un hijo mudo, pero tiene un hijo que habla hasta de más. Amén, hermanos. Es cierto que Dios conoce todos vuestros pensamientos, pero Él le gusta, como decía antenoche, que le tomen en cuenta hasta los mínimos detalles. Amén, hermanos. Entonces, si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuándo? En todo momento. Veamos lo que Jesús nos manda. Veamos qué pasó a la viuda por su constante oración. ¿Qué le pasó a una viuda en la cual se tuvo que enfrentar con un juez injusto? Pero esta mujer fue persistente, esta mujer insistía. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, verso 2 al verso 8 en adelante. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Qué triste encontrarse con una persona que no tema a Dios y que no respete a los hombres. Mire, este juez era así. Verso 3: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Y mire lo que dice en los versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder o en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Por cuanto venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, estas palabras, hermanos, son tan maravillosas como Cristo viene y dice en ese verso 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mire, pero viene aquí y dice: a los que claman
día y noche. Este juez, hermano, sintió, dijo, bueno, me va a agotar la paciencia. Mire, por eso ser persistente, de estarle diciendo al Señor, aquí estoy, mis hijos, mi vida, mi esposo. Persista, sigue adelante, que Él es un juez y un abogado, pero Él no es injusto, Él es justo. Si este juez injusto le respondió la petición a esta mujer, cuanto más nuestro Dios, que es justo, hará responder tu petición. Y mire, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y termina diciendo, ¿hallará fe en la tierra? Mire, porque eso es, hermano, lo que la gente no tiene: fe en el Hijo de Dios. Ya la gente de tanta cosa ya no está teniendo, ni temiendo a Dios ni temiendo a los hombres. De tal manera que la iglesia que nos iba a visitar el día de la vigilia, ¿sabe qué les están pasando ahorita? Les van a demoler el templo, la iglesia, en Quimistán, Santa Bárbara. Es una noticia ahorita que está bombardeando las redes sociales, Canal 6, HCH. Fíjese usted qué terrible, porque el hombre ya no tiene fe ni en Dios, ni respeta al hombre. Y les van a demoler un templo de 40 de ancho, de pie, de 110 de largo, más grande que este. 1 millón y fracción de lempiras, y le van a demoler el templo. Están gritando en las calles, toda la iglesia está gritando en las calles que se les haga justicia. Bueno, que sigan clamando a Dios, porque Dios les hará justicia. Amén, hermanos. Ellos están levantando las manos en la calle, enfrente de la municipalidad, pidiéndoles que por favor no les boten el templo, pero que sigan clamando. Este juez injusto hizo justicia. ¿Por qué razón? Porque Dios lo tocó, Dios lo usó. Amén, hermanos. Entonces Jesús nos puso como ejemplo esta parábola para mostrarnos que si el juez justo, siendo injusto, le concedió la petición a la viuda, mucho más nuestro Padre Celestial, con su fidelidad, nos concederá, hermanos, nuestras peticiones. Pero ¿qué es el decir de nosotros? Yo ya no sé qué hacer con este hijo tan rebelde que tengo. Siga orando. Yo ya no sé qué hacer con este hombre tan borracho que tengo. Siga orando, siga clamando, persista, que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe no la tiene cualquiera, solo los verdaderos hijos de Dios. Sí, hermano. Los que andan por las cosas materiales, por lo que ve, por vista, esos no prosperan espiritualmente. Cuando viene el problema, la circunstancia, la prueba, corren al mundo, regresan. Pero los verdaderos hijos de Dios ven a Dios, no lo ven porque físicamente lo ven, pero lo ven en el espíritu porque lo sentimos. Amén. Agradamos a Dios por fe. Así es. Entonces no hay que desanimarnos, no hay que sentirnos ahí achicopalados. Dios hará la obra. Estás enfermo, tienes años de clamarle, sigue clamando, persiste, que Dios hará el milagro en tu vida. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no es injusto, Él es justo. Sigue clamando. Tal vez en algo está fallando, está bien. Dile al Señor esta noche: ¿en qué estoy fallando? En la oración, es cierto. Entonces vuélvelo ahora como la necesidad que tienes en tu vida de orar. Es la única forma como Dios va a respondernos. Pero ¿cómo te va a responder si no oras? ¿Cómo va a responder si no ora? Es como que usted esté diciendo: quiero recibir algo, y si no te esfuerzas por recibirlo, ¿cómo lo vas a recibir? Entonces, hermanos, debemos de estar orando en todo momento, en la tribulación. Diga conmigo: en la tribulación, en la aflicción, en los momentos buenos, dígalo, en los momentos malos, en los momentos de enfermedad, en los momentos de salud, en los momentos que ya sea por gracia o para pedir consejo, etcétera. Es orar en todo tiempo. Oro porque es una necesidad en mi vida. Amén, hermano. Y mire que Dios es tan maravilloso que tú puedes orar en el altar postrado, puedes orar en tu cama sentado, puedes ir orando en el carro durante el viaje, puedes orar mientras estás trabajando, puedes meditar día y noche. Amén, hermanos. Qué bueno que Dios no es tan estricto en esa área como nosotros. Dios es tan maravilloso. Hay que orar en todo tiempo. Hermano, ilustración: ¿cuántos ejemplos nos da Jesús de oración en la Biblia? Mire, en primer lugar, Jesús
oración, importancia. Jesús, oración e importancia. Lo que sí debemos saber es que muy temprano, cuando todavía era de noche, esto es, cuando todavía estaba oscuro y apenas, ¿verdad?, comenzaba a clarear la mañana, por la madrugada, Jesús en Lucas 4:42 dice, Jesús se levantó, salió de la casa, la suya o la de Pedro. Mire qué interesante. Y se fue a un lugar, diga conmigo, solitario o desierto, a un retiro tranquilo. Nosotros para orar debemos escoger igualmente como Cristo lo hizo. Se levantó por la madrugada, estaba oscuro, estaba clareando la mañana, y Cristo se fue a un lugar solitario, desierto, tranquilo. Mire qué interesante, por la madrugada. Entonces allí derramó su corazón en oración a su Padre Celestial. Pudo muy bien haber sido en acción de gracia por las bendiciones ya recibidas y para pedirle fuerza necesaria para realizar la gira por Galilea que estaba a punto de empezar. Pero Cristo no hacía algo sin antes orar a su Padre. Igual que nosotros, antes se nos olvida, cuando vamos en el timón se nos olvida orar. Si estamos en la mesa comiendo se nos olvida orar. Si nos levantamos en la mañana se nos olvida orar. Si vamos a acostarnos igualmente. Y para todo se nos olvida orar. Jesús no. Jesús, hermano, era un varón, un Dios poderoso que en todo tiempo oraba. Mire qué interesante. Número 2, Jesús atribuía gran importancia a la oración. Jesús atribuía gran importancia a la oración. Mire qué interesante. Inciso A, oró cuando fue bautizado. Mire lo que dice Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Era un hombre de estrecha oración con su Padre. Qué interesante, hermano. Número 2, oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué bonito, hermano. Pasó la noche orando a Dios. Esto, hermano, es para que aprendamos. Mire, en primer lugar, Cristo oró cuando fue bautizado. Ahora vemos en segundo lugar, oró antes de elegir a los 12 apóstoles. A tomar una decisión muy importante. No era algo sencillo, era a tomar una decisión tan importante. Lo mismo nos pasa a nosotros como pastores. Pasamos velas tras noches pidiéndole a Dios quién elegir para que sea parte del consistorio, para que tome las damas, los jóvenes, los caballeros, el director de alabanza. Pasamos horas y horas orando, y cuando entrevistamos a la persona, el primer reproche que recibimos es: pastor, yo no puedo. Entonces digo: Señor, me equivoqué. O se equivocó usted, o este no quiere. Mire qué interesante. Pero estos hombres que Cristo, cuando ora, lo sigue, y ninguno de ellos le puso excusa, ¿verdad? Interesante. Ahora bien, hermanos, número 3, tenía en conexión con Dios, y después de la alimentación, milagros de los 5,000. Oró por ello, porque había una conexión con Dios tan maravillosa. Mire lo que dice Marcos 6:41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Aquí, hermanos, los 5 panes y los 2 peces. Mire qué maravilloso. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, mire, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartiesen los 2 peces entre todos. Mire, dio gracias a Dios. Esto es por los alimentos. Amén, hermanos. Y cuando esto pasó, dice que fue multiplicado. Eso pasará cuando oremos a Dios y demos gracias. Entonces, dio gracias por la alimentación milagrosa de 5,000 personas o más.
Entonces, hermano, en el verso 46 dice: y después que los hubo despedido, mire, y después que los hubo despedido, ¿se fue a dónde? Se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Tenía una vida de oración. Una vida de oración. Nosotros estaremos viviendo una vida de oración. ¿Cómo está nuestra disciplina en respecto a la oración? Hermano, número 4. Jesús oró cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante a sus discípulos. Lucas 9:18. Y aconteció que estando él solo orando, mire, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Por hacer una pregunta, Jesús oró mucho. ¿Nosotros cuánto oramos para hacer una pregunta? ¿Cuánta dirección pedimos para hacer una pregunta a los hombres o a Dios? Jesús hace una pregunta a sus discípulos y la pregunta es: ustedes dicen, ¿quién dice la gente que soy? Qué maravilloso, hermanos. Nosotros muchas veces no oramos hasta para una pregunta, no, ¿verdad? Muchas veces hacemos preguntas incoherentes, preguntas hasta ilógicas, a veces preguntas hasta que son herejes, de herejía, que van en contra hasta la voluntad de Dios, solo porque la mente nuestra lo dice. Le falta oración, le falta mucha oración, le falta una vida de oración. Tal vez tiene una vida de lectura, tal vez tiene una vida de muchas cuestiones aquí en la tierra, pero no tiene una vida de oración. Entonces, hermano, número 5, oró en el monte donde fue transfigurado. Lucas 9:28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén, hermanos. Subió al monte a orar, al monte a orar, al monte a orar. Es una vida de oración, hermano. Maravilloso. Número 6. Oró en el momento antes de enseñar a los discípulos la oración del Señor. Mire, en Juan 11:14-42. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oró a Dios. Amén, hermano. Oró a Él. Siempre oraba a su Padre. Tenía una relación maravillosa para con su Padre. Y esto de la oración, hermanos, nadie te lo puede prohibir, ni el pastor, ni los líderes, nadie, porque esa es una relación entre Dios y usted. Amén, hermanos. Así es. Mire qué interesante. 7, oró en la tumba de Lázaro. Entonces, dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Qué lindo. Número 8, oró por Pedro antes que lo negara. Mire lo que nos dice Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, mire, rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oró por Pedro, rogó por Pedro, clamaba por sus discípulos, oraba a su Padre siempre. Su ministerio estaba firme en oración. Amén, hermanos. Una iglesia que no ora es una iglesia artificial. Una iglesia que no ora es una iglesia que cree ser iglesia, pero no es iglesia. Una iglesia que no ora, cuyo Dios es el diablo, a quienes sirven. Pero una iglesia que ora a Dios, una iglesia que habla con Dios, es una iglesia poderosa, es una iglesia milagrosa, es una iglesia que ve la gloria de Dios. Iglesia, es usted, Darwin. Iglesia, es usted, Maydelin. Iglesia, soy yo. Si usted no ora,
Entonces no sirve a cuyo Dios aparenta usted servir. Si no ora usted a Dios, no es nada, no es nadie. Simplemente aparenta ser cristiano, pero no es nada. Cuando Cristo venga y pase la balanza, será reprobado. No pasarás, no entrarás al lugar santísimo, no mirarás a Dios. Pero si tienes una vida de oración, una estrecha oración con Dios, una estrecha relación íntima, las cosas cambian. Las cosas serán diferentes. Las cosas marcharán diferente. Amén, iglesia. Jesús oraba siempre. Jesús sigue clamando por vosotros. Número 9. Oró en la noche de la institución de la Santa Cena. Mire Juan 17. Ahí, hermanos, vemos la oración maravillosa que Jesús hace. El verso 14, verso 15 y 16. Jesús ora por sus discípulos. Y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Clamó por ellos, oró por ellos siempre. Número 11, oró en el Getsemaní. Capítulo 14, 32 de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Qué lindo, venía cansado, caminaba a pie por cuestas, por bajadas, entre peñas, entre polvo, tierras áridas, el sol. Caminaba por desiertos, el aire, el viento, la arena golpeaba sus mejillas, pero él aún así llegaba exhausto allá, de tal manera que dice, lloraba como gotas de sangre. Oiga, el cansancio era terrible, pero Cristo no dejaba de orar. Jesús no dejaba de orar. Jesús seguía orando. Jesús seguía clamando a su Padre. Y nosotros, por eso es que ya no quieres, ya no tienes ese deseo de venir a la iglesia. Por eso ya perdiste el deseo de venir a la iglesia. ¿Por qué no oras? No hablas con Dios, no tienes una estrecha relación con Dios. Por eso no respetas autoridades, ni eclesiásticas, ni civiles, ni militares. Porque no oras, no sabes a quién le hablas. Hablas al viento, sin saber con qué dirección va. Terrible. Verso 12, oró después de la resurrección. 24:30 de Lucas dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Estas referencias, hermanos, son maravillosas. Estas referencias nos exhortan a nosotros a ver la vida de Cristo en pleno ministerio, orándole a Él siempre. Qué maravilloso. Unas pocas citas entresacadas de los evangelios nos muestran, hermanos, cuya genuina intimidad tenía Cristo para con su Padre. Y era una oración desinteresada. Sus oraciones eran sinceras. Sus oraciones buscaban siempre la gloria a Dios, siempre engrandecer el nombre del Señor. Amén, hermanos. Mire que dice la Biblia: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste de estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Mateo capítulo 11, 25 y 26. Él buscaba siempre, hasta en las oraciones, agradar a Él. Y nosotros, cuando estamos orando: ay, Señor, aquí vengo, Señor, para que me uses el martes en la predicación. Señor, ay, úsame para gloria mía. Esas son las oraciones hoy en día. Llévame a las naciones, Señor, para que me piden autógrafos y me den euros y me den dólares y me manden en avión y el otro. Esas son las oraciones hoy en día. Mira que no esté mal, pero hay que saber orar al Señor. Amén, hermanos. Jesús siempre dio la gloria a Dios en sus oraciones. Padre, gracias te doy por haberme oído, le dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Juan 11, 14, 41. 11, 41, 42. Mire qué lindo. Mire, hermanos. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Mas ruego, Padre, que todos sean uno. Juan 17, 21. Oración sacerdotal de Cristo por Él, por sus discípulos inmediatos y por la iglesia universal. La oración sacerdotal de Cristo está allí en Juan 17. Qué lindo, ora por Él, ora por sus discípulos y por la iglesia universal. Por todo Cristo oraba. Mire, Mateo 26, 39, 42. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siempre oraba a su Padre por todo. Por todo clamaba a su Padre. Lucas 23, 33 al 46 habla maravilloso. Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por todo Cristo oraba. ¿A quién acudía Jesús? ¿A quién acudía Jesús cuando lo despreciaban? ¿A quién acudía Jesús cuando lo despreciaban, lo desechaban? A su Padre. ¿A quién acudía cuando sentía cansancio? A su Padre. ¿A quién acudía cuando estaba enfermo? A su Padre. ¿A quién acudía cuando tenía una necesidad íntima? A su Padre. Tenía una relación estrecha con Él. ¿Y nosotros? ¿A quién acudimos? Sí, ya no hay lágrimas en los altares. Ya lo que ahora venimos a llorar muchas veces son de resentimiento, de dolor, de amargura. No son lágrimas de felicidad muchas veces. Y si alguien llora de felicidad, gloria a Dios. Pero ya no es porque quebrante su vida delante de la presencia de Dios. Ya no hay, ya no se ven. Muy pocas veces se ven en la iglesia niños llorando en la presencia de Dios, jóvenes llorando en la presencia de Dios. Ya no se ven. ¿Por qué? Porque no tienen una relación estrecha con Dios. Ellos lloran cuando la novia los deja y se va con otro. Por eso lloran, se tiran al suelo, te quieren pegar un tiro. Las casadas lloran cuando se les ve el marido con otra. Ahí están llorando que quieren beber hasta gramozón. Los hombres están llorando cuando se les va la mujer con otro. Pero en la presencia de Dios no lloran. Están secos, están vacíos. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad con el Señor. Amén, hermano. Y así es. Jesús también inculcó la oración a sus seguidores. Marcos capítulo 9 versículo 29 le dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Este género de incredulidad, les dice, tiene que salir con ayuno y oración. Miren, muchos que no creen. Entonces tiene que ayunar y orar, si no, no va a salir ese género de incredulidad que tiene. Jamás. Entonces les mostró cómo debían orar. Mateo capítulo 6, versos 6 al 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Mira, en tu aposento, cerrado. Mire, y todavía dice, y cerrada la puerta. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Mire, es nuestro primer lugar para orar. Nuestra habitación. ¿Hace cuánto no oras en tu habitación? ¿Hace cuánto no te encierras por horas en tu habitación? ¿Hace cuánto no lo haces? Amén, hermanos. Muchos vienen a hacer una oración de resorte aquí, pero en su casa no oran, no tienen una intimidad con Dios. Por eso el mensaje les cae pesado. Claro, porque Dios le va a hablar directo a su corazón. Muchas veces nosotros no nos autoanalizamos y decimos, Dios mío, ¿cuánto tiempo pierdo ver una película? Dios me exhortaba hace unos días, ¿cuánto tiempo te llevas en una película? 3 horas. Y así no quieres leer la Biblia 1 hora, pastor, me dijo Dios, ve, levántate de allí. Y sí, me levantó en las orejas y me fui al escritorio. ¿No le habla el Señor a usted así? ¿No le habla el Espíritu Santo así a usted? ¿Qué haces tanto viendo el Facebook? Levántate de allí, Aragán, ponte a leer la Biblia. ¿No le habla el Espíritu Santo? ¿Ah? Si no le habla, preocúpese. Es que no, ya días no ora. Y quedó vacío. Como dice la alabanza, ahora solo quedó el cascarón. ¿Ha escuchado la canción usted? Solo quedó el cascarón. Dígale a su hermano que está a la par, pues no eres cascarón, ¿verdad? ¿Ah? Dígale, vamos allá, dígale a Darwin, hijo, no eres cascarón, ¿verdad? Dígale al hermano allá, no eres cascarón.
Y uno que queda enojado, ni me vayas a atrever a decirme cascarón, porque ya vas a ver. ¿Por qué no ha orado? Si Pedro hubiera estado con Cristo orando allá, no le hubiera bajado la oreja a Manco. Hubiera estado en oración, amén, hermanos. Hay que estar orando siempre. Mire qué interesante. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿A dónde está nuestro Padre? En lo secreto. Qué lindo. Buscarle en lo secreto, allí. Y mire, mas tú cuando ores, entre a tu aposento, dice otro pasaje, y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire qué interesante, hermano. Qué tremendo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces nosotros no vamos a venir a pedir aquí, vamos a venir a exaltarlo como Cristo lo hacía, orarle al Padre, engrandecer su nombre. Eso. Pero aquí, Señor, dame un rubio, Señor, un zarco, Señor. Es cierto que ya tengo 60 años, pero con ese zarco me quedo, Señor. Vosotros no recibís, dice la Biblia, porque pedís mal. Amén. Ay, Señor, si me das esa zarquita, pelo amarillo, Señor, ahí sí te sirvo, Señor. Totalmente mal, oración mal. Si me das 1.000.000 de euros, de dólares, ¿qué dice? Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén, hermano. De tal manera que Él ha suplido nuestras necesidades, ¿cierto? Sin necesidad de que se lo hubiéramos pedido. Solo decimos, Señor, tú tienes el control. Aunque no lo entienda hoy, tú lo harás. Él sabe. Amén. Dígale que su hermano está de parte. Él no es injusto, dígale. Él es justo. Entonces, en conexión con esto, también les enseñó de lo que conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo versículo 6, versículo 9 y en adelante. Se lo puede leer. Ahora, si Jesús, siendo divino, tuvo necesidad de orar, nosotros 100% hombres tenemos una gran necesidad de orar, hermanos. Una tremenda necesidad. Amén. Qué lindo, diga conmigo, qué lindo es orar a Dios. Es lo más lindo que tenemos aquí en la tierra. Mire, Marcos capítulo 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué maravilloso. Él no tenía miedo que lo picara una serpiente. ¿A dónde decía que se iba? Al desierto. Y oscuro, que iba a ver. Tal vez Cristo iba con una antorcha, ¿verdad?, de ocote encendido. Hoy nosotros tenemos un celular que le tira luz LED, le alumbra hasta donde usted quiera. Y Cristo con una antorcha ahí al desierto y se arrodillaba sin tener miedo que viniera una serpiente, y hablaba con su Padre por horas donde nadie lo veía. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas veces nos hemos salido de la casa y nos hemos ido a una montaña a orar? Un lugar tranquilo. Y tenemos miedo a salir apenas ahí porque tenemos miedo de salga un ratón y lo muerda. Porque unos que más abundan, todos unos cristianos hay por aquí y les gusta venir a la iglesia. Entonces, hermano, mire, la segunda oración, en la víspera de su segunda gira, de su predicación a Galilea, siempre él oraba. Usted puede leer Marcos 1:35, Lucas 4:42. Fue un tiempo de oración en un lugar apartado. Era la preparación para su primera ronda de predicación por Galilea. Y levantándose muy de mañana, es decir, el día después de este sábado notable, o sea, el primer día de la semana, se eleccionó de este día para inaugurar una nueva y gloriosa etapa en su obra pública. Mire, debe ser notorio por los creyentes lo que Cristo hizo hasta el día de hoy.
como siendo el Hijo de Dios, 100% Dios, nunca dejó de orar. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? ¿Y hace cuánto, hermanos, que no tenemos una ferviente oración? Dice la alabanza: y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, ¿verdad? En toda prueba, en toda lucha, tú podrás vencer. ¿Pero cómo? Con la oración. Con la oración. Amén, hermanos. Es orando. Aún muy de noche, siendo todavía de noche, antes de la aurora, salió sin ser visto de la casa de Pedro, donde había dormido, y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba, y continuaba orando, y seguía orando, y sigue orando. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Sigue orando por nosotros y está en el cielo. ¿Qué le parece? ¿Qué necesidad tiene de estar orando ya por nosotros, rebeldes, haraganes, malcriados? ¿Ah? Y Él sigue orando por nosotros. Padre, mira, ella puede llegar, déjala que mi sacrificio no sea en vano. Sí, dele una oportunidad más. Vaya, dele un chancecito a la hermana Leslie. Vamos, compréndela, es que ella no se puede estar 2 horas de rodillas. Compréndela, papá. ¿Ah? Pero es que mira, hijo, le dice Dios, es que ni parada quiere orar. Ay, mira, hijo, mira, hijo, se tira 3 horas en el mueble, pero en el mueble no me está orando a mí, está viendo Netflix. ¿Ah? Dios es celoso. Sí, pero Jesús sigue clamando, sigue orando, sigue comprendiéndonos. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra, nos entiende a nosotros. Pero Él es el ejemplo máximo, supremo de una relación estrecha en oración. Amén, hermanos. Entonces Él estaba por empezar su primer viaje de predicación. Sus oraciones, como en otras, ¿verdad?, pasaba cierto tiempo en oración especial, sin duda, como preparación para dicho viaje. Él oraba, Él clamaba siempre. En cuanto a esto, por sus amigos, clamaba por ellos. Y sin duda alguna, por todos y todas. Él tenía mucho para por qué hablar con Dios. Entonces Cristo se fue a un lugar desierto, aunque no corrió peligro de distraerse o de tentaciones o de vanagloria. De todos modos se retiraba. Mire, lo más lindo es orar a solas con el Señor, donde solo Él y usted. Es lo más bello, es lo más precioso. Amén. Quienes desempeñan en público la mayor parte de su actividad y de la mayor clase, o a veces deben de abstenerse y estar a solas con Dios. Maestros, evangelistas, pastores, líderes, diáconos, servidores, ministros, mujeres de alabanza, tienen que tener una estrecha relación con Dios. Son los que transmiten, pero muchas veces está uno abajo y aquella pesadez, aquella fuerza infernal. ¿Por qué? Porque andan en la pura chuleta, no oran, ¿entienden? No hay un respaldo divino. No, y hay unos que se duermen porque ya es algo habitual de sus vidas, el cansancio, y por nada se duerme, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre activos. Amén, hermanos. Número 2, ya voy terminando. Cuanto más nosotros, siendo pecadores, tenemos por qué orar, cuanto más nosotros en nuestra debilidad humana necesitamos más de la oración. Hay veces que apenas oramos cuando tenemos por delante una tarea difícil, ya sea de predicación, ministración, alabanza, etcétera. Apenas oramos. Y si oramos a veces por nervios, Señor, respáldame, Señor, y lo otro. Pero el Señor Jesús nos muestra, hermanos, que a pesar del cansancio del día anterior, donde hizo muchos milagros, expulsó demonios, no se quedó descansando para responderse. Hermanos, como diríamos nosotros, esta es la vigilia y voy a dormir todo el domingo por el día porque toda la noche me desvelé y ya estamos ya todo el día. Y se levanta hasta el lunes, una mañanita. Hay unos que así hicieron, ¿eh? Todo el domingo se tiraron durmiendo, solo porque tuvieron una nochecita de velo. Hay otros que no, ¿verdad? Se pidieron de dormir. Sí, hermanos, es la verdad. Pero Cristo pasaba toda la noche orando y el siguiente día a predicar la palabra. No tenía tiempo para Él.
¿Qué le parece? Un ejemplo, amén, hermanos. Amén. Y nosotros, ay, que ya no puedo ni caminar, ya no queremos. Jesús andaba los pies enllagados, caminaba por el desierto, los pies enllagados, hermanos, y aún así iba de rodillas. Mire, de rodillas. Uno anda en los pies enllagados, se tiran mejor de panza, porque les duelen los pies, se tiran de panza ya. Y a ver, estarán orando, durmiendo, pero están orando, ellos dicen. Tremendo, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, nos muestra que a pesar del cansancio, Él oraba a su Padre. Diga conmigo, día y noche. Ahora diga, yo debo orar en todo momento. Tal vez no de día y noche, pero en todo momento. Amén, hermana. En todo momento. Sí. Si no, nosotros todo lo contrario, las fuerzas, ¿verdad?, se nos debilitan y ya no queremos más. Ya nos sentimos que ya no. Señor. Hermanos, solo conectados con Él podemos obtener el coraje. Diga conmigo, solo conectados con Él puedo obtener el coraje y la fuerza necesaria para llevar a cabo la obra que Él me ha encomendado. ¿Sabe que Dios le ha encomendado una obra a usted? Sí, y solo orando puede realizarla. De lo contrario, ¿sabe? Cuando yo no oro, a veces yo lo primero que quiero es agarrar el carro, la moto y mire, irme hasta de mojado. Cuando no oro, lo primero que quiero es no ver a nadie de aquí y agarrar la moto. Y a veces hasta me he ido hasta por desvío y me regreso. Si tengo esposa y hijo, digo yo. Sí, cuando no oro. Mire, porque al cristiano que no ora, hermanos, ¿qué no le va a pasar en la cabeza? Pero cuando oro, me centralizo y todo bien bonito. Y empiezo, hasta los hermanos que son amargados nos miro bien riéndose, en serio. Pero el Señor pone la gracia en nosotros. Pero cuando uno no ora, pase una semana sin orar y después dígame, pastor, tiene razón. Un día sin orar, una hora sin orar, va a ver usted lo que se siente. Es terrible. Por eso, hermano, esta obra que Dios nos ha encomendado, si no es con oración, no marcha. Así es. Y tercer y último lugar, ¿cómo y cuándo debe ser nuestra oración? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire qué lindo, hermanos. Como me dicen uno, hermano, ¿y por qué no viene la oración matutina? Sí, pastor, yo voy, pero voy en el Espíritu. Qué bonito. Usted viene en el Espíritu y está roncando. ¿Cómo es eso? Hay muchos hermanos que aquí vienen, pero vienen en el Espíritu. Dice, ¿qué les parece eso, hermano? Ustedes sabrán. Orando en todo tiempo, en griego, hermanos, es toda estación, dando a entender cuando se presente la oportunidad y cuando haya exigencia. Pastor, ¿cree que puede venir a orar por un enfermo? Y le digo, ¿por qué no ora usted, hermana? Si usted es una líder de la iglesia, ¿por qué no ora? ¿Por qué no lo hace? No, como usted es el pastor y usted es el que tiene. Su deber es orar en toda estación, lugar, ocasión que se presente. Amén, hermanos. Que atropellaron allí, está muriendo y llamen al pastor para que venga a hacer una oración de confesión. ¿Por qué no la hace usted? No, se está muriendo usted, llamen al pastor para que me venga a terminar de morir. Ore, dígale, Señor, aquí estoy, que Él va a sanarlo, Él va a hacer el milagro. Solamente dígale, usted es su hijo. No, pero pastor, está bien. Nuestro deber es orar en cadena, interceder por ustedes. Pero también usted tiene un deber de orar. Usted me dice, ore, y usted no ora. ¿Para qué voy a orar si usted no ora? Nuestra relación es personal con Dios. Porque yo ore por usted, usted no se va a salvar si no tiene una relación personal con Dios. Así es, hermano. Amén. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia
en acción de gracias significa andar sabiamente para con lo de afuera, rindiendo el tiempo suficiente a ellos. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5, 6. Pablo empleaba las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo orando. Oiga, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo vamos nosotros a resistir todas estas cosas? Orando en todo tiempo, perseverando en oración. Amén. Pablo le cita también a Romanos 12, 14. Está hablando de la acción, oiga, de la oración con acción de gracia. El verso 12 dice: gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y cierro 1 Tesalonicenses 5, 17, que dice: orad sin cesar. Mire, en todo tiempo, perseverando. Amén, hermanos, en todo tiempo. Pero dijo la hermana que tenía: mire, pastor, como usted dice que ya orar, dice, ya no voy a orar, pastor. Y yo, ¿por qué? Porque usted dice orar sin cesar, como César se llamaba el marido. Es orar sin cesar. Debemos orar en todo tiempo. Amén, hermanos. Orar sin cesar, dice. Vaya, ya no voy a orar. Mi hermano, hermanos, amada iglesia, si no oramos, seremos una iglesia sin frutos. Si no oramos, no creceremos, no crecerás. Las tentaciones no las vas a vencer, las pruebas te van a destruir. Pero si oramos, seremos una iglesia de rodillas ante Dios y parados ante las circunstancias de esta vida, porque Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Diga conmigo: tengo una necesidad, y es la oración. Así que venga a buscar esa necesidad y decirle: Señor, aquí vengo delante de tu altar, vengo delante de tu presencia, ¿verdad? Los que no pueden arrodillarse, háganlo sentados. Dígale: Señor, aquí estoy. Hable con el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Jóvenes,